Ahora que ya sabes dónde estás parado financieramente, porque ya tienes listo tu presupuesto y tienes bien claras cuáles son tus metas de ahorro, llegó el momento de que aprendas a poner a trabajar tu dinero para hacerlo crecer. Te doy la bienvenida a esta tercera lección del curso Finanzas Personales para Mortales. ¿Te has puesto a pensar si a lo largo del tiempo estoy generando cada vez un poco más de dinero? ¿Por qué es que en ese mismo tiempo cada vez puedo comprar menos cosas? En México, de 2010 a la fecha, todos los productos y servicios se han encarecido en casi 40%. Por ejemplo, si en 2010 tú querías comprar un refresco, este te costaba 12 pesos. Ese mismo refresco, si lo compras el día de hoy, cuesta 20 pesos. A esto se le conoce como la inflación. El último año tuvimos una inflación del 2.8%. Pero Oscar, ¿esto a qué se debe? Pues prácticamente se debe al sobreendeudamiento del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, para hacer frente a sus gastos, como sus ingresos no les son suficientes, tiene que recurrir a la deuda. Igual que tú y que yo, cuando hicimos nuestro presupuesto y si de repente se atravesaron algunos gastos imprevistos y nuestros ingresos no fueron suficientes y tuvimos que pasar el tarjetazo, el gobierno también recurre a la deuda. Entonces, más adelante vamos a ver, número 1, cómo hacer frente a la inflación y hacer que nuestro dinero crezca por encima de la inflación. Y número 2, cómo apalancarnos y aprovecharnos de esa deuda que estoy mencionando del gobierno para montarnos en ella, pero del otro lado, no del deudor, y poder hacer crecer nuestro dinero. Otro de los factores que incurren en la inflación es la impresión excesiva de dinero. Siento romperles el corazón a todos los que creían que imprimiendo billetes y monedas y repartiéndolos a todo el mundo con esa estrategia íbamos a acabar con la pobreza en México y con los problemas económicos. Pues no, señores, así no funciona la economía. Entonces, si tú no quieres que tu dinero y tus ahorros pierdan valor en el tiempo por la inflación, lo que tienes que hacer es invertir en instrumentos que te ofrezcan un rendimiento o una ganancia mayor al porcentaje de inflación durante ese año. Al momento de elegir una inversión, tú tienes que considerar 3 aspectos que son fundamentales: el rendimiento, el plazo y el riesgo. El rendimiento no es más que la cantidad que tú esperas ganar sobre tu inversión. Generalmente está medida en un porcentaje que se expresa de manera anual sobre el capital invertido. El tiempo o el plazo es el tiempo o el horizonte de tu inversión, es decir, en cuánto tiempo esperas tú recibir un beneficio de ella. Y por otro lado, el riesgo es la incertidumbre que existe sobre lo que podrías ganar o lo que podrías perder, sea poco o sea mucho. La interacción de estos 3 elementos es lo que va a determinar el resultado de tu inversión. Por ejemplo, una inversión que es a largo plazo y con un alto riesgo, pues entenderás que tú estarás esperando una rentabilidad muy alta. Por otro lado, una inversión que es a un plazo muy corto y con un bajo riesgo, pues la rentabilidad o la ganancia sobre esa inversión esperaríamos que fuera baja. La elección de esta inversión, de una inversión u otra, depende mucho de tu perfil como inversionista. Existen 3 tipos o perfiles de inversionista. El primero es el conservador, que como la palabra lo indica, son personas que juegan a lo seguro, no están dispuestos a correr riesgos aunque esto signifique sacrificar rendimientos. El segundo es el inversionista moderado, que son personas que aunque toman de manera cautelosa sus decisiones financieras, están dispuestos a correr un poquito de riesgo con tal de incrementar sus rendimientos. Y por último, tenemos al inversionista agresivo, o como a mí me gusta llamarlo, el inversionista toro, porque va con todo con tal de tener los mejores rendimientos, no importa los riesgos que esto conlleve. Estos perfiles corresponden cada uno a cierto tipo de situaciones especiales, circunstancias, edades y carácter de las personas. Por ejemplo, imaginen que son una persona de 60 años,
jubilada o pensionado y que únicamente su medio de ingreso es esa pensión. Seguro que ustedes no estarían dispuestos a correr grandes riesgos para sacrificar ese único medio de ingreso que tienen para meterlo en una inversión. Entonces, por otro lado, si tenemos una persona de 25 años que acaba de ser promovida en su trabajo, que tiene un horizonte financiero, digámoslo, un poquito más estable, quizás esa persona tenga la posibilidad de arriesgar más con tal de obtener mejores rendimientos. Pero aquí vemos una diferencia entre edades, pero también existe la posibilidad de que una persona recién egresada de la universidad, en los 21 o 22 años, que acaba de obtener su primer trabajo y acaba de recibir su primer quincena, quizás tampoco esté dispuesto a arriesgarla para obtener buenos rendimientos. Entonces, dependerá mucho de la circunstancia, la situación financiera, la edad y el carácter de cada persona para determinar qué perfil de inversionista eres. ¿Tú con cuál te identificas? Ya hemos visto y mencionado en diferentes ocasiones cómo el riesgo es lo que, o muchas veces de lo que dependerá la decisión que tomemos para invertir o no. Entonces, de aquí nos viene la pregunta: ¿existen inversiones con riesgo cero? Y la respuesta es tajante: no. No existe una sola inversión en la que no se corra, aunque sea un poquito de riesgo. Y aquí pues nos abocamos al dicho que dice: el que no arriesga no gana. Y si tú no estás dispuesto a correr aunque sea el mínimo riesgo para obtener un rendimiento, entonces las inversiones definitivamente no son para ti. Pero si estás dispuesto a correr riesgos, entonces vamos a catalogar cuáles inversiones entran en cada una de estas métricas de riesgo, ya sea riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. En lo relacionado a instrumentos de inversión de bajo riesgo, tenemos los que son de tasa fija y renta fija, como por ejemplo los instrumentos de deuda. ¿Pero qué es un instrumento de deuda? Un ejemplo de ellos son los pagarés bancarios, que no es más que prestarle dinero al banco para que éste a su vez lo trabaje prestándolo a otros cuentavientes o algunas empresas y generar una utilidad sobre ello y con eso darte a ti tus ganancias. Este tipo de pagarés los puedes encontrar prácticamente en cualquier institución bancaria, la de tu preferencia, y generalmente te están dando un rendimiento de entre el 3 y el 5% anual. Por otro lado, tenemos los instrumentos de deuda que emite el gobierno. ¿Se acuerdan que hace ratito mencionábamos que el gobierno se endeuda para poder hacer frente a sus gastos? Pues no se endeuda únicamente con el Fondo Monetario Internacional o con países extranjeros, también se endeuda con los ciudadanos. Y esto se hace a través de la emisión de certificados y bonos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, los certificados de la tesorería, o mejor conocido como los CETES. Seguramente habrán escuchado hablar de ellos. Algunos otros bonos como los bondes, que son los bonos para el desarrollo, o UDIbonos, o también el apartado de Bondía, que es el bono diario, que es un fondo de inversión que administra la banca para el desarrollo a través de Nacional Financiera. Más adelante hablaremos, en otras emisiones hablaremos más a detalle de cada uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué consideramos que estos instrumentos de deuda son seguros? Pues prácticamente lo que estamos haciendo es prestarle al gobierno, en este caso los últimos mencionados. ¿Cuál es el riesgo? Para que el gobierno no me pagase ese certificado, pues prácticamente que el gobierno quebrara, como una empresa que pudiera llegar a quebrar, el gobierno pudiese llegar a quebrar. Es algo pues muy remoto, pero se puede dar, existe la posibilidad y por eso existe el riesgo, pero es bajo. Entonces por eso es que lo catalogamos aquí. Este tipo de instrumentos te están dando entre un 3% y un 6.5% anual. Los puedes adquirir en cualquier institución financiera o bancaria, pero yo te recomiendo que lo hagas de manera directa a través de la página del gobierno, que es CETES Directo. De esa manera te ahorras las comisiones que el banco te pudiera estar cobrando por hacer tu inversión. Y lo padre de este tipo de inversiones, que además de que son de bajo riesgo, es que tú puedes adquirir alguno de esos certificados o bonos desde 100 pesitos. Dentro de los instrumentos de medio riesgo o de riesgo moderado, podemos encontrar los commodities. ¿Qué es un commodity? Pueden ser
metales preciosos como el oro, la plata, el bronce, también los commodities relacionados con las energías como el petróleo y commodities relacionados con las materias primas como los granos, el maíz, el trigo, etc. Por otro lado, tenemos a los bienes raíces. El bien raíz pues es una inversión muy familiar y muy conocida para todos. Todos en algún momento hemos pensado que no hay mejor inversión que un bien raíz porque pues una propiedad gana valor con el tiempo, la puedes vender después más caro, lo puedes rentar, etc. También por otro lado tenemos a los fondos de inversión. Un fondo de inversión es una empresa, un grupo de personas especialistas que se dedican a invertir en un sector en especial, pero en varias partes de ese sector en especial. Por ejemplo, si es un fondo de inversión relacionado con cultivos, pues será que cuando tú inviertes tu dinero allí, lo toman y lo distribuyen, lo diversifican entre diferentes cultivos, de tal suerte que si alguno falla, pues bueno, tú no corres el riesgo de que tu dinero, tu ingreso, tu ganancia se venga abajo porque está diversificado en diferentes. Por otro lado, tenemos a los fondos de inversión que están relacionados a los bienes raíces. Sí, dijimos que ya siempre todos consideramos que el bien raíz pues es una inversión muy buena, pero no siempre se tiene el capital suficiente para poder comprar alguna propiedad y venderla en el futuro. Para eso existen las fibras, así se le conocen a estos fondos de inversión que están relacionados con los bienes raíces, que estos fondos de inversión lo que hacen es que construyen plazas comerciales, compran edificios departamentales, adquieren casas habitación, etcétera, etcétera, con el dinero de los inversionistas. Y además tienen una rentabilidad por la renta de todos esos bienes inmuebles que adquieren. Entonces, pues prácticamente allí tú no serías dueño de un bien raíz en especial, no tendrías una casa, no tendrías un departamento, sino que tendrías cachitos de, pues montones de ellos, y estarías recibiendo una rentabilidad sobre estos, que generalmente las rentabilidades oscilan entre el 8 y el 12%, son buenas. Además de estos fondos de inversión, tenemos los índices. Los índices están muy relacionados o son muy parecidos, funcionan de manera similar a un fondo de inversión, pero estos trabajan directamente en las bolsas de valores. Por ejemplo, en la bolsa de valores mexicana encontramos el índice de precios al consumidor, el IPC, seguramente lo han visto por ahí. El IPC agrupa a las 35 empresas con mayor posicionamiento bursátil, es decir, las empresas cuyas acciones son más valiosas, o pues, se puede decir que también que son las empresas más grandes en México. Entonces, este índice, el IPC, lo que hace es que replica, o al igual que en los fondos de inversión mencionados, diluye la inversión que tú haces entre las 35 empresas más grandes de México. Por contraparte, tenemos al índice S&P 500, que este índice funciona en la bolsa de valores en Estados Unidos y este replica a las 500 empresas, ¿sí?, con mayor cotización bursátil en la bolsa. Hace lo mismo que el mexicano, pero allá son 500, entonces es todavía más diversificada esta inversión. Y así es como trabajan estos fondos. En estos fondos de inversión o índices, lo que te están ofreciendo es más o menos una rentabilidad de entre el 4 y el 8% anual. ¿Por qué decimos que estas inversiones son de riesgo moderado? En el caso de los commodities, vamos a poner el ejemplo del petróleo. El petróleo sabemos que es una muy buena inversión y pues prácticamente la economía mundial está petrolizada, pero nos podemos enfrentar a una situación como la que estamos viviendo hoy en día, una pandemia, el COVID-19, algo que nadie vio venir y que sucedió la última vez hace 100 años. Entonces, ¿qué pasó? El petróleo, su precio se vino abajo, ¿sí? Entonces ahí incurrimos en un riesgo muy fuerte para las personas que tienen invertido dinero ahí. Por otro lado, en lo relacionado a los bienes y raíces pasa lo mismo. Ahorita, durante la pandemia y posterior a esto, vamos a enfrentarnos a una recesión económica importante. No va a haber un montón de personas queriendo comprar inmuebles como antes, porque vamos a estar padeciendo esta recesión económica. Los mercados financieros a veces son súper irracionales, suben y bajan y en ocasiones no le encontramos lógica, ¿sí? Mucho tiene que ver la cuestión psicológica.
la psicología de las masas. Lo que hace uno, el otro lo replica. Entonces, esta volatilidad de los mercados hace que algunas inversiones lleguen a ser un tanto riesgosas. Por ejemplo, hablemos de las acciones en las bolsas de valores, ¿sí? Una acción puede ser un instrumento de inversión súper rentable. Pongamos el ejemplo de Netflix. En 2010, una acción de Netflix costaba $7 y hoy día cuesta 300. Imagínense todo lo que hubiesen ganado si ustedes hubiesen comprado una acción o varias acciones de Netflix en aquel momento. Pero por otro lado, tenemos aquellos que compraron acciones en Blockbuster, que como recordarán, fue una empresa que tuvo muchísimo auge, pero en algún momento se vino abajo. Entonces, aquellas personas que invirtieron ahí perdieron su capital, o gran parte de él. Entonces, por eso es que el tema de las acciones es algo volátil que requiere de mucho análisis y que también hay situaciones y circunstancias que son completamente ajenas al mercado que pudieran afectar esa volatilidad y llevarlas hacia abajo, a que cuesten nada o casi nada y hacerte perder tu dinero. Cuestiones tan básicas como un tweet, un comentario de Donald Trump puede hacer que una acción de una empresa se venga abajo, como se dio el caso de las acciones de Apple y de Huawei en esta guerra comercial que hubo recientemente, ¿no? Entonces, ese es uno de los instrumentos de inversión de alta rentabilidad, sí, pero de alto riesgo también. Otros instrumentos de inversión de alto riesgo son los denominados crowdfunding. El crowdfunding pues es el fondeo colectivo, es decir, un ejemplo, el crowdfunding inmobiliario, que es parecido a cómo funcionan las fibras, ¿sí? Es un fondo o es un colectivo de personas que invierten para, por ejemplo, yo tengo un proyecto y quiero levantar un edificio de 15 departamentos y me cuesta 50 millones de pesos. Ok, puede que yo tome ese proyecto, lo suba a una plataforma de fondeo colectivo que está en línea y que quizás 50 personas decidan aportar o invertir $1 millón de pesos por ese proyecto, o que 5,000 personas decidan invertir $1,000 para poder desarrollar ese proyecto y sobre eso generar una rentabilidad. Otro de los esquemas de crowdfunding que son ahorita muy populares es el esquema de fondeo colectivo para préstamos o de préstamos peer-to-peer o de par a par. Yo tengo la posibilidad de, a través de estas plataformas, ya sea solicitar un crédito o, por otro lado, prestar o invertir mediante la deuda. Otra de las alternativas es el emprendimiento, crear un negocio, una unidad productiva. Estás invirtiendo tu tiempo, tu conocimiento y también tu dinero en algo que, al igual que los otros instrumentos que mencionamos, pues conlleva un riesgo, porque así seas muy bueno en lo que haces y tu idea de negocio sea muy buena y has desarrollado un excelente plan de negocios, acordémonos que la estadística en México es que 8 de cada 10 empresas quiebran antes del primer año. Un negocio puede ser súper redituable, eso sí, no te voy a desmentir, pero también el riesgo es alto. Además, contamos en este rubro con la especulación de divisas. La especulación de divisas no es más que la compra y venta de monedas extranjeras, ¿sí? Tú compras barato, compras $1 en 18 pesos y cuando sube a 25, como recientemente, tú lo vendes. Entonces generaste una rentabilidad sobre esa operación. Esa es la especulación, o también conocido el trading en los mercados de divisas, ¿ok? Y también tenemos la especulación en criptomonedas, el multicitado Bitcoin, ¿ok? Las criptomonedas también tienen una rentabilidad buenísima. Si tú hubieses comprado 100 pesos de Bitcoin desde 2010 a la fecha, 100 pesos cada año, tú ahorita tendrías más de 15 millones de pesos, porque se ha apreciado montones esta moneda. Entonces es una alternativa de inversión muy buena, pero también es muy volátil. Otras alternativas similares es la especulación deportiva o el trading deportivo. El trading deportivo es una industria que está en auge. Deportes siempre van a existir, al pueblo pan y circo. Entonces hay personas que, al igual
que los que se dedican a hacer trading con divisas y con criptodivisas, que para eso pues obviamente necesitan valerse de un análisis estadístico y de información del mercado y demás. El trading deportivo también necesita de cierta estadística y datos especiales para poder tener una mejor probabilidad de éxito. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta antes de invertir todo esto que mencionamos sobre cada uno de los tipos de inversiones y cuál es el riesgo en el cual se mide. Pero ahora, ¿cómo podemos reducir el riesgo en una inversión? La mejor manera de reducir el riesgo es mediante la diversificación. Mi amigo Markowitz, que es un señor que un día dijo por allá en los 30, oye, pues ¿cómo le hago para poder minimizar el riesgo en mis inversiones? Con algo que pareciera muy lógico, como la diversificación, pues él simplemente lo tomó y creó toda una teoría al respecto, ya con fórmulas matemáticas, estadísticas, probabilísticas, y dijo, la mejor manera es mediante la diversificación. Y de ahí viene la famosa frase de no pongas todos tus huevos en una canasta, y adicionado con que no todos sean huevos en la canasta. Entonces esa es la mejor de disminuir el riesgo. No hay mejor alternativa que un portafolio diversificado. Un portafolio se refiere a todas las inversiones que tú pudieses llegar a tener. Si tú inviertes una partecita en crowdfunding, tú inviertes una partecita en acciones en la bolsa, si tú inviertes otra parte, otro porcentaje en CETES, en bonos, pues ese será tu portafolio de inversión. Recuerda que una inversión no es una apuesta. Hay toda una estrategia y un estudio que se debe realizar antes de invertir tu dinero. Por eso es mejor dejarlo en las manos de los profesionales. Acércate a las instituciones, a los fondos de inversión, a las plataformas que te puedan ayudar a trabajar y a ganar sobre tu dinero sin que necesariamente incurras en riesgos que pues no incurrirías si lo dejas en manos de los profesionales. Incluso si tú llegas a minimizar los riesgos en tu portafolio de inversiones, hasta podrías llegar a la posibilidad de apalancarte a través de un crédito para todavía incrementar más tu rentabilidad. Y hablando de crédito, ese es el tema que vamos a abordar en la siguiente lección, en el próximo video.